Si a pesar de eso me empieza a ganar, tengo que forzosamente dar tratamiento farmacológico para bloquear la parte del apetito. ¿Sale? De hecho, por ejemplo, tomando en cuenta que hay pacientes que tienen incluso con tratamiento farmacológico no una buena respuesta, fue que a partir del 2021 se planteó que podría haber diferentes fenotipos también de obesidad en relación al consumo de alimentos. Y entonces tienen al cerebro hambriento, al intestino hambriento, al comedor emocional y al que tiene gasto energético bajo. Esa es como otra clasificación, es una clasificación nueva. Es una propuesta que falta mucho por trabajar, pero que finalmente surge hace 3 años. Y entonces lo que ellos dicen, bueno, ¿qué caracterizaría? ¿Tú cómo te darías cuenta si es un cerebro hambriento, o si es un intestino hambriento, o si es un comedor emocional? Hay diferencias en el índice de masa corporal, en la edad, en las comorbilidades. Y si ustedes se fijan, la verdad es que no. O sea, no tiene predisposición ni por edad, no es diferente el índice de masa corporal, no hay más comorbilidades en una que en otra. Lo que vieron ellos era que había ciertos componentes que los podían definir. Y entonces, para ver la parte del cerebro hambriento, lo que hacían era que les pusieron un buffet de comida. Y a las personas que tenían obesidad, simplemente los dejaban comer y ellos estaban evaluando. Y de repente veían cuánto consumías de calorías si yo te pongo un buffet. Entonces se supone que la persona que tiene un cerebro hambriento, la parte de la retroalimentación o la parte de saciedad te llega más tarde. Entonces consumo más calorías que el promedio. ¿Sale? Ustedes en esa gráfica, el consumo de calorías que ven en ese color azul es el consumo de calorías que tenían esas personas que caían en esa categoría de cerebro hambriento, comparado con los que no tienen eso. Fíjense cómo los que están en cafecito tienen un consumo de calorías menor. Y la otra era evaluar la cuestión de ansiedad, con una escala de ansiedad que es la escala de Hertz, y entonces determinaban ellos cuál era el puntaje. Fíjense cómo había personas con obesidad que son los que están en azul, que tienen un puntaje más alto, y otros que tienen un puntaje normal. Y así fueron tratando de sacar los puntos de corte para definir cada fenotipo. Los de intestino hambriento no era que consumieran más alimentos durante el buffet, sino que eran personas que comían y a la 1 hora o 2 horas tenían que volver a comer porque tenían hambre. Y entonces decían, lo que está pasando es que ellos tienen un vaciamiento gástrico más acelerado y por eso tienen la necesidad de comer. Y entonces lo que miden precisamente es el vaciamiento gástrico. Y en moradito, ahora si te fijas, los que tienen un vaciamiento gástrico hacia abajo son los que se vacían más rápido. Y hay otro grupo que no comía más, tampoco comía entre comidas, pero que hiciera lo que hiciera bajaba poco. Y son los que tenían gasto energético bajo. ¿Sale? Y entonces se tienen aquí y dicen, bueno, vamos a decir que es un cerebro hambriento, cuando en los hombres el aporte calórico en una sola comida va a más de 1.376 kilocalorías y en el caso de las mujeres más de 894. Hablaríamos de ansiedad cuando el puntaje en la escala de Hertz sea igual o mayor a 7. Hablaríamos de un vaciamiento gástrico rápido cuando es de menos de 86 minutos en los hombres y menos de 101 minutos en las mujeres, y un gasto energético bajo también entre 94 y 96. Y vean aquí, entonces empiezan a ver que efectivamente cuando los clasifican, dicen, pues fíjate que el promedio del consumo de alimentos fue de 1.224 kilocalorías en los del cerebro hambriento comparado con todos los demás que andan entre 900 y 700. En los que tienen vaciamiento gástrico tenían una velocidad de 83, los que estaban acelerados, comparados con 107, 117, entonces esos eran los intestinos hambrientos. Y el comedor emocional tuvo una escala de 8.1 en la escala de Hertz, comparado con los otros que andaban entre 3 y 4. Y los de gasto energético bajo, pues también tuvieron un gasto que andaba ahí en 89. ¿Los de ninguno que son los normales? No, es que ahí te voy. Para allá. Y entonces sacan la prevalencia de los diferentes fenotipos. Y resulta que el 16% caían en el cerebro hambriento, 18% en intestino hambriento, 12% en comedor emocional, con gasto energético bajo 12.
Pero si te fijas, también se interponen los círculos. Y eso quiere decir que hay personas que no cumplen nada más con un fenotipo, sino que tenían características de dos. Entonces, por ejemplo, un 5% tenía ciertas características de cerebro hambriento y de comedor emocional. ¿Sale? Un 3% de intestino hambriento y de gasto energético bajo. Pero había un 9% que se llevaba un cachito de todos los fenotipos. Y aún así hubo un 15% que no pudieron clasificar. Entonces eso te habla todavía de que es más compleja la forma de abordar a una persona con obesidad. Y tú dices, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Pues me serviría, bueno, fíjate aquí como el cerebro hambriento consume 62% de calorías más. El comedor emocional tiene 2.8 veces más puntos de ansiedad. El intestino hambriento tiene un vaciamiento más rápido, hasta en un 31%. Y el que tiene gasto energético bajo, pues tiene una reducción de este gasto hasta en un 12%. ¿En qué se traduce eso? En que normalmente cuando nosotros elegimos el tratamiento farmacológico, lo elegimos en base al mecanismo de acción y a las comorbilidades que tú tienes. Y ellos dijeron, bueno, ¿y qué pasa si ahora el tratamiento se elige en base a fenotipos? Para tratar de optimizar la probabilidad de éxito terapéutico. Entonces, al de cerebro hambriento, dicen que podría funcionar también con vitamina topiramato. El que tiene intestino hambriento, un agonista de receptor de GLP-1, ¿se acuerdan de liraglutida? Bien. Aquellos proponían exenatida, que no está aprobado para obesidad, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y para el comedor emocional, naltrexona bupropión, porque sí se ha visto que te bloquea más esa parte hedónica o esa parte de comer por atragón. Y para aquellos que tienen un gasto energético bajo, decían tratamiento con fentermina podría servir. Y entonces, de los tratamientos que tenemos aprobados a largo plazo, ustedes ven ahí orlistat, naltrexona bupropión, topiramato, fentermina, liraglutida, que fue el primer agonista receptor de GLP-1 aprobado. Obviamente, todos te generan reducción de peso comparado con placebo. Y si ustedes ven en la siguiente gráfica, la proporción de sujetos que logran o la probabilidad de que logres una reducción de más del 5% del peso corporal es estadísticamente significativa con todos. O sea, de estos que están aprobados a largo plazo, todos funcionan. Nada más que tú deberías de saber, tratar de identificar ciertas características de cada una de las moléculas. Y lo que tendrías que conocer son cuáles son los efectos adversos y las contraindicaciones. Fíjate, efectos adversos de orlistat. El orlistat es un medicamento, es un tratamiento que te disminuye la absorción de grasa a nivel intestinal. Sí ha sido aprobado, sí logra reducciones entre un 5 y un 10% del peso, pero como tienes un síndrome de mala absorción intestinal, lo que ocurre es que tienes diarrea. Entonces hay dolor abdominal, hay diarrea, hay atorrea o hay incontinencia fecal. Y esa es una de las situaciones por las cuales los pacientes abandonan el tratamiento. Estaría contraindicado en el embarazo y en aquellos pacientes que ya tengan también síndrome de mala absorción intestinal. La orcarcelina ya salió del mercado, ya no se comercializa actualmente. Tenemos fentermina topiramato. Y fentermina topiramato tiene básicamente efectos a nivel del sistema nervioso central. Entonces puedes tener disinencias, puedes tener también depresión, puede haber insomnio, puede haber cefalea. Y hay que tener cuidado también con hipertensión. Y la otra es que, entonces, si tú tienes un paciente con una hipertensión arterial, con obesidad, y su hipertensión está descontrolada, pues no es muy buena idea que le des fentermina topiramato. Ni tampoco en aquellos pacientes que tienen glaucoma o que tienen hipertiroidismo o que han estado recibiendo un inhibidor de la monoaminoxidasa, ¿sale? O que tengan enfermedad cardiovascular. Solo si está descontrolada. ¿Cómo? Solo si está descontrolada. Si estuviera controlada podrías darle tratamiento, pero tienes que estar monitoreando presión arterial. ¿Y qué pasa con naltrexona bupropión? Muy parecidos los efectos adversos a fentermina topiramato. Puede haber también cefalea, vómitos, disinencia, boca seca, porosa. Y también está contraindicado en el embarazo, si hay hipertensión arterial, si hay epilepsia. Tendrías que ajustar la dosis de tratamiento en pacientes que
luego viene liraglutida, que fue el primer agonista receptor de GLP-1 aprobado para obesidad, en donde básicamente las contraindicaciones, bueno, los efectos son gastrointestinales. Puede haber náusea, vómito y diarrea. ¿Por qué? La náusea y el vómito es porque hay un retraso en el vaciamiento gástrico. Entonces le tienes que explicar al paciente que realmente tiene que estar atento a la parte de saciedad. En el momento en que identifiques que ya no tienes apetito, hay que evitar de comer, porque si no, viene la náusea y el vómito. ¿En este caso se le tiene que recomendar al paciente que coma más lento? No, simplemente no es tanto que coma más lento, porque rápidamente le va a llegar la información porque le están metiendo GLP-1. Entonces se incrementa la concentración en el sistema nervioso central y entonces muy rápido cuando empieza a comer se le quita el apetito. Pero más bien le tienes que explicar que no es necesario que se coma todo lo que se comía antes. O sea, cuando llega a la mitad del platillo y ya se le quitó el apetito, que lo deje. ¿Sale? No hay de que, sí me cae, no, porque entonces lo va a aumentar. Y la otra es que alimentos muy condimentados o alimentos muy grasosos sí les van a incrementar las náuseas, entonces evitar ese tipo de alimentos. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? En embarazo está contraindicada, en antecedente personal o familiar de cáncer medular de tiroides, abusados. Es cáncer medular de tiroides, no cáncer diferenciado de tiroides. Van a encontrar últimamente, ahorita hay como una revolución en el tratamiento de obesidad con agonistas de receptor de GLP-1, porque la verdad es que son bastante buenos. Y aquí se poniendo liraglutida, pero ya se aprobó semaglutida y se acaba de aprobar hace unos meses tirzepatide, también para tratamiento de obesidad. Ha sido tanto el impacto que les está afectando muchas cuestiones comerciales. Y entonces de repente la gente empieza a desacreditar a estas moléculas y te dicen que produce cáncer de tiroides. Entonces abusados porque ustedes son médicos y ustedes no pueden irse con el comentario de las personas que no saben medicina, ¿sale? Es cáncer medular de tiroides, no cáncer diferencial. El cáncer medular de tiroides se origina de las células parafoliculares, no de las células foliculares, ¿sale? Y no quiere decir que los agonistas del receptor de GLP no produzcan cáncer medular. Esta indicación o esta advertencia se tomó en cuenta basado en los resultados en estudios animales, en ratones. Lo que pasaba es que cuando ponían a ratones con liraglutida, al ratoncito sí le daba cáncer medular de tiroides. Vieron qué pasaba con las células parafoliculares y es que tienen receptores para GLP. La diferencia con las células parafoliculares del humano es que el humano no tiene receptores para GLP. En el humano ese efecto no se produce. Y eso lo vieron en estudios en primates, en donde les daban hasta 20 veces la dosis más alta de liraglutida. Y ningún changuito realmente desarrolló cáncer medular. Sin embargo, por el efecto en los ratones, dijeron mejor, si tienes antecedente de cáncer medular de tiroides o de neoplasia endocrina múltiple, no lo inhibites. Pero no es porque realmente lo condiciona. ¿Sale? Sí. Bien. Y está, por ejemplo, con GLP-1 en el programa de estudio que es el programa SCALE, en donde liraglutida mostró reducciones de peso corporal que ustedes pueden ver ahí van desde un 5 hasta un 8% del peso corporal. Con una aplicación inyectable que es una aplicación diaria. ¿Sale? Y la otra situación es cómo la van a indicar. Si ustedes recuerdan la clase de diabetes, liraglutida, la dosis máxima es de 1.8 miligramos para diabetes. Para obesidad es hasta 3 miligramos. ¿Sale? Y entonces vean que se inicia 0.6 una semana, después 1.2, luego 1.8, luego 2.4 y finalmente llegas a tu dosis máxima donde vas a tener el mejor beneficio, que es con los 3 miligramos. ¿Sale? Y es aplicación diaria. Algo que se ha observado es que si tu paciente no ha logrado reducción de peso a las 12 semanas, ya con esos 3 miligramos, entonces mejor le suspendes el tratamiento. ¿Por qué? Porque entonces va a ser resistente al efecto de este GLP-1.
Otro que tenemos es la naltrexona bupropión, también aprobado desde 2014, también contamos con él aquí en México. Estas son tabletas y vean, aquí tienen dos componentes. Vienen los dos componentes en la misma tableta, 8 miligramos de naltrexona, 90 miligramos de bupropión. Y pues el bupropión es un inhibidor de la recaptura de dopamina, por eso es que tiene que ver con esta parte del sistema mesolímbico, ¿sale? Mientras que naltrexona pues es un antagonista del receptor de opioides y también le va a pegar a nivel hipotalámico en la parte de la saciedad. Y estos... Sí, entonces si tenemos a un paciente con diabetes y obesidad, la liraglutida la podemos dar hasta 1.8, pero ya tenemos que usar otro para obesidad. Sí, hay otro dispositivo, de hecho el nombre comercial cambia. Cuando tú utilizas liraglutida para diabetes, el nombre comercial es Victoza. Y la pluma solamente te alcanza para 1.8, o sea, es la dosis máxima. No puedes girar más el vial o el bisel porque no te da más miligramos. Entonces, el nombre comercial para obesidad se llama Saxeno. Es la misma molécula, cambia el nombre, pero aquí sí puedes girar hasta 3 miligramos. Y ya va a depender de qué es lo que tú quieras. Podrías tener, por ejemplo, a una persona con diabetes que estuviera en tratamiento con metformina más un inhibidor de SGLT2 y que tuvieras hemoglobinas glucosiladas de menos de 6.5%, pero que tu paciente tenga obesidad. Y tú dices, ahora lo que quiero es bajarlo de peso. Le puedes agregar el TLP2, ¿sale? A la dosis de 3 miligramos. Este es el programa, o son los estudios CORE, que son con naltrexona bupropión, en donde comparado con placebo, vean, también ahí tienen reducciones que van entre un 5 y hasta un 8%. ¿Vale? ¿Cómo la vamos a dejar? Y vean, se inicia con una tableta por la mañana por una semana. Después dejamos una tableta en la mañana y una en la noche por una semana. Después 2 en la mañana, una en la noche por la tercera semana. Y a partir de la cuarta semana llegamos a nuestra dosis máxima, que es de 4 tabletas. 2 en la mañana, 2 en la noche. Principales efectos adversos también son gastrointestinales, por eso es que se va titulando la dosis, ¿sale? Y luego tenemos a semaglutida, que les dije que también ya está aprobada para tratamiento de obesidad. La aprobación se hizo en 2021, tiene 3 años. No tenemos esa presentación aquí en México. Se está planeando que llegue como por junio la presentación de tratamiento para obesidad. Tenemos la que es para diabetes y la dosis máxima para diabetes es igual a 1 miligramo. Empezamos con 0.25, luego 0.5 y 1. Para este es otro dispositivo, es una pluma que se va hasta 2.4 miligramos, ¿sale? Y entonces, esta se ha visto que tiene mayor efecto en cuanto a la reducción de peso corporal. Ven ustedes, el programa de desarrollo se llama el programa STEP. Son 4 estudios, pero vean aquí lo importante en cuanto a la reducción del peso corporal. Hay pacientes que logran reducciones hasta del 17% de peso. Y esta es la primera molécula que se sale del rango. ¿Se acuerdan que les dije que con tratamiento farmacológico nos quedábamos entre máximo 10%? Pues con la dosis de 2.4 de semaglutida te vas hasta un 17.4%. Entonces tranquilamente alcanzas ese 15% en un buen porcentaje de pacientes. Y esa es una de las razones por las cuales este producto todavía no llega a México, pero ya todo el mundo lo está esperando para tratar obesidad, ¿vale? Y en otros países, pues la verdad es que ha generado muchas situaciones. Y la otra es tirzepatide. Tirzepatide tampoco lo tenemos aquí. Probablemente también llegue este año, ya se están haciendo los preparativos para el lanzamiento de esa molécula. Y esta es una molécula que tiene un efecto dual. Este es básicamente una molécula del péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Nada más que se le pega a 2 tipos de receptores, al de GLP-1 y al del péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Tanto GLP como GLP-1 tienen efecto anorexigénico, pero cuando tú tienes un efecto en ambos tipos de receptores al mismo tiempo, todo se potencia. Y entonces, fíjense, por ejemplo, hay 3
3 dosis, 5, 10 y 15 miligramos. Con las que tienen más efecto son con las de 10 y con las de 15 miligramos. Y vean cómo hay reducciones en el peso corporal que sobrepasan el 20% de la reducción de peso. O sea, es todavía más potente que semaglutida 2.4. ¿Cuáles son las ventajas de sema y de tirzepatide? Que son de aplicación semanal. Entonces nada más te pones un piquete a la semana y tranquilamente te la llevas. ¿Sale? Viene otro que ese todavía yo creo que va a tardar como 2-3 años en llegar, que es la terapia triple, con, se llama ritatrutide, y ese todavía baja más de peso que tirzepatide. Esa es la dosis máxima de tirzepatide. 15 miligramos. 15 miligramos a la semana. ¿A la semana? A la semana. ¿Cuál? Si ustedes ven el porcentaje de pacientes que logran reducir más del 20% del peso corporal, vean que con 15 miligramos casi llegas al 60%. Pero de pacientes. O sea, 60% de pacientes logran una reducción del 20% del peso. Y esto está impresionante porque ya se está acercando a lo que hacen los tratamientos quirúrgicos. ¿Vale? Entonces podrías evitar más procedimientos quirúrgicos con tratamiento farmacológico. No, probablemente va a llegar este año. Llega este año, pero probablemente igual, como por junio o julio. SEMA 2.4 y tirzepatide, los dos están contemplados para que se tengan este año. Entonces, ¿qué podríamos concluir de esta parte? Obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad compleja que requiere de un abordaje multidisciplinario. Acuérdense que tiene que ser la estratificación de EOS, y en donde el tratamiento farmacológico pues, va a ser necesario para evitar la reganancia del peso. ¿Sale? ¿Dudas que tengan? Oye, después de que uno da tratamiento, ¿se le puede quitar? Teóricamente no. O sea, ya es un tratamiento para toda la vida. Quedamos que es una enfermedad crónica. ¿Cuánto tiempo le das antihipertensivo o un hipertensivo? ¿Cuánto tiempo le das tratamiento a una persona con diabetes? Toda su vida. ¿Por qué tendrías que quitar el tratamiento a una persona con obesidad? Hasta que se muera. Si es una enfermedad crónica. En teoría no. O sea, el tratamiento debería ser de por vida. Plan de alimentación, actividad física, terapia cognitivo-conductual y tratamiento farmacológico tendría que ser de por vida. Hay una limitante y la limitante son los costos. La situación con obesidad es que hasta hace poco tiempo empiezas a tener tratamientos farmacológicos efectivos a largo plazo. Ha habido muchos tratamientos que se han descontinuado y que han sido por corto plazo, algunos mal ocupados, muchos eventos adversos, y los que realmente han mostrado como mejor perfil de seguridad, que son los que acabo de mostrar. Por ejemplo, fentanila, topiramato no tenemos en México. Entonces todavía te reduce más tu posibilidad, porque solamente tienes naltrexona, bupropión y liraglutida hasta este momento. Para finales de año seguramente tenemos SEMA y tirzepatide. Entonces ya tendrías 4 terapias, 3 de las cuales son inyectables y una es oral. El problema es el costo, porque el tratamiento farmacológico con liraglutida más o menos anda como en unos 4,000 pesos al mes. El tratamiento con naltrexona bupropión como 3,500 al mes. ¿Sale? Entonces, cuando tú planteas un tratamiento a un paciente, difícilmente lo va a aguantar toda la vida. Ese es el problema. Entonces, la adherencia al tratamiento farmacológico es más o menos como de 4 meses. Y los pacientes lo suspenden porque ya no les alcanza. Entonces, realmente tienes una limitante en cuanto al tratamiento de obesidad, pero el tratamiento debe ser a largo plazo. Hay algunas estrategias y a veces uno hace, depende, o tú modulas la respuesta. Porque la recomendación es, por ejemplo, que con liraglutida te vayas a 3 miligramos, ¿vale? Que es la dosis máxima. Y la recomendación te dice que no sea menos de 3 miligramos. La realidad es diferente. En la realidad, ahí tienes pacientes que bajan muy bien con 1.2 y que los puedes mantener con 1.2 y que se ahorran una lana porque les dura más tiempo el dispositivo que si te vas con 3.
hay quienes están con 2.4, hay quienes están con 1.8 y hay quienes definitivamente necesitan los 3 miligramos. Entonces hay un estudio italiano que se publicó el año pasado en donde ven el seguimiento a 2 años con liraglutida y ven que sí efectivamente se va manteniendo el peso, pero solamente el 15% de ellos ocupó 3 miligramos. O sea, la mayoría los tenían con dosis más bajas. Y eso a veces te sirve como una estrategia para disminuirle costos al paciente. ¿Sabes? Entonces, supongamos que el paciente es de buenos recursos, tiene los 3 años en tratamiento y se hace como su peso basal. No se puede. Tienes menor probabilidad. Hay un modelo matemático que hicieron para tratar de ver cuánto era el tiempo mínimo requerido que tú ibas a necesitar de liraglutida para evitar la ganancia de peso. Te va mejor si logras mantener el tratamiento por 35 semanas. Con 35 semanas la probabilidad de ganancia baja, pero sí aparte sí se modifica la conducta. Entonces lo que tú puedes hacer como estrategia es dar el tratamiento farmacológico, intervenir mucho con terapia cognitivo-conductual, para que cuando tú tengas que suspenderlo porque pues ya no le alcance, o lo tengas más o menos 3 años estable. 3 años es un chorro que te llegue, la verdad, no he conocido todavía, creo que hay como 3 o 4 pacientes que llevan más de 3 años, pero son poquititos. Y eso es porque de repente la aseguradora se los dio por diabetes, no por obesidad, ¿sale? Porque obesidad no todas las aseguradoras te los cubren. Entonces, ¿qué pasa después de cierto tiempo? Sí se hace como cierto tipo de memoria, al menos con GLP-1. Ya no vuelves a comer como antes y disminuyes mucho la velocidad de redundancia de peso. Otra estrategia es a veces alternarlo. O sea, te doy tratamiento farmacológico por lo menos 6 meses, modificamos o te clavas mucho con terapia cognitivo-conductual, después lo dejas descansar pero los vas siguiendo. O sea, nunca tienes que soltar el seguimiento de los pacientes porque si no te va a ir mal. Y entonces lo sigues viendo, puede ser cada mes, cada 2 o cada 3 meses, dependiendo del perfil de tu paciente. Hay pacientes que si los dejas de ver 2 meses ganan peso. Funcionan muy bien si los citas cada mes, porque tienen más compromiso y saben que tienen que llegar con una meta. Pero los sueltas y se van. Hay pacientes que no, que agarran bien orden, que incluso los puedes ver cada 6 meses. ¿Sale? Entonces eso ya lo vas definiendo tú. Pero puedes hacer una pauta terapéutica, es decir, los dejas 6 meses, o sea, 6 meses descansas, los puedes aguantar 3, 4 meses y cuando tú veas que empieza la reganancia, los regresas a tratamiento farmacológico. Oye, por ejemplo, dijo que... Por ahí tenía yo la pregunta. Sí, yo tenía la duda del, por ejemplo, no he escuchado, no sé si mucha atención. ¿Cuál? De cómo intervenía la microbiota. Digo porque yo había leído que pues tenía más como que peso en nuestra dieta, porque según esto, dependiendo de qué comamos, crece el tipo de bacterias que se alimentan de la chatarra o de los vegetales, y como pues a la relación simbiótica que han hecho, sintetizan otro tipo de sustancias que actúan como neurotransmisores y dicen que estimulan al cerebro a consumir más el tipo de alimento del que ellos se nutren. Realmente no tenía tanto peso. O sea, sí se propuso como una teoría en la que la microbiota podría ser un mecanismo por el cual se genera obesidad, y no nada más obesidad, sino que también diabetes. Y lo que sí está documentado es que efectivamente la flora intestinal se modifica dependiendo del tipo de alimentación que tú tienes. Entonces, básicamente los que juegan un papel importante no son los primicutis y los bacteriarios. Y entonces se veía que, por ejemplo, si tú consumes más carbohidrato, el tipo de flora bacteriana que tú tienes ahí te genera mayor inflamación. Y tenía que ver con la unión de los lipopolisacáridos de esas microbiota con células o con receptores tipo TOC, los tipo 4, que son los que tienen que ver más con componente inflamatorio. Y entonces se decía, bueno, si tú tienes más ingesta de carbohidratos, hay más unión de lipopolisacáridos, este tipo de receptores, lo que vas a generar es mayor inflamación, y que todo ese proceso inflamatorio podría condicionar tanto resistencia a la insulina como alteración en cuanto a la regulación, tal vez de la alimentación, de la apetito, ese show. La verdad es que no es tanto peso, porque entonces no hay ningún tratamiento farmacológico ahorita basado, por ejemplo, en probióticos que te genere reducción
reducción de peso comparado con lo que acabo de mencionar. Pero sí se modifica la microbiota. Si yo te bajo de peso, te modifico la alimentación. Entonces se ha visto que si yo te quito el porcentaje de carbohidratos o te bajo el porcentaje de carbohidratos, prácticamente en 6 a 8 semanas se modificó la microbiota y todo el proceso inflamatorio baja. Entonces eso lo puedes lograr simplemente modificando la alimentación. Dieta rica en proteínas, alta en fibra, dieta baja en carbohidratos o dieta cetogénica son las que te condicionan cambios en la microbiota. Y eso va a generar que tengas toda incluso mejor respuesta al tratamiento, sobre todo por GLP-1. ¿Algo más? Es que he dicho que, por ejemplo, hay pacientes que les ponen a dosis de 1 millón de miligramos y eso entraría dentro de la máxima de diabetes. Si tienes a... La máxima de diabetes es 1.8. Ajá, 1.8, por eso entraría como que dentro del máximo. Pero se podría como tratar los dos por uno. Sí. Depende de tu respuesta. Pero depende qué es lo que estés eligiendo. O sea, vamos a suponer que tienes un paciente de reciente diagnóstico de diabetes con obesidad. ¿Sale? Y tú dices, quiero que el objetivo dual de control de hemoglobina glucosilada más reducción de peso. Entonces dices, si tú no tienes tanto grado de glucotoxicidad, vamos a suponer que la hemoglobina glucosilada es menos de 7,5. Y dices, pues con monoterapia me la llevo. A ese paciente la vas a iniciar con 0.6. Luego lo sigues en la siguiente semana 1.2. Y con 1.2 ves que su glucosa se normaliza y que su reducción de peso va siendo adecuada, ahí te puedes parar. O sea, lo dejas con 1.2 y tú lo estás dejando para control metabólico, para control de diabetes, pero tiene una muy buena respuesta a la reducción de peso y no necesitarías progresarlo a 3 miligramos. Cambia si, por ejemplo, ahora ese paciente tienes 1.2, por ejemplo, y se controla la glucosa, pero el efecto en el peso o la regulación del apetito no es tan importante. Y entonces tú dices, le voy a subir la dosis, pero más para regular el apetito, ya no para la reducción en hemoglobina glucosilada. Tienen una ventaja. ¿Se acuerdan que yo les dije que la liberación de insulina dependía de la concentración de glucosa? Entonces, tú le puedes subir la dosis y no te vas a ir hipoglucémico. Pero le vas subiendo la dosis y vas teniendo más impacto en la regulación hipotalámica. Por eso es que para pacientes con obesidad la dosis es de 3 miligramos y no tienen diabetes, no 1.8. ¿Sale? ¿Cuánto te modifica de glucosa en una persona que no tiene diabetes? Te baja 8 miligramos nada más. Por eso es que no producen hipoglucemia. ¿Y con qué punto, o sea, de IMC toma como referencia para ya darle un tratamiento que esté orientado también a bajarle? Yo no tomo el IMC. ¿Con qué porcentaje de grasa? Circunferencia de cintura. ¿Ves circunferencia de cintura? ¿Ves comorbilidades? Y ves porcentaje de grasa. El porcentaje de grasa, que es otra forma de definir obesidad, lo tienes que hacer a través de la impedancia. Entonces, en términos generales, porque tú dar cada punto también para cada categoría por edad se modifica, pero no tanto. Pero en términos generales, un hombre, hablas de obesidad si su porcentaje de grasa es igual o mayor a 25%. En el caso de las mujeres, si es igual o mayor a 30%. Lo normal en porcentaje de grasa, en el caso de los hombres, es de 15 a 20%. Y en el caso de las mujeres es de 20 a 25. ¿Vale? Entonces, ¿qué haces? Pues le mides cintura y te mido porcentaje de grasa y te hago perfil bioquímico. Y entonces sabes que tienes una cintura eres un hombre, tienes cintura de 100, cuando quedamos con lo normal era 90, tu porcentaje de grasa es 28, ya tienes 2 parámetros en obesidad, tienes hipertensión, vamos con tratamiento farmacológico, o sea, no tiene ningún sentido. Obviamente, plan de alimentación más tratamiento farmacológico. Y como lo que más predomina es prediabetes o diabetes, pues aprovecho el beneficio que tiene GLP-1. ¿Estás? Lo que viene, por ejemplo, con tirzepatida es que es tan potente para las dos cosas, para la reducción de glucosa y para la reducción de peso, que con tirzepatida logras metas de hemoglobina glucosilada de menos de 5.7%.
sea, los normalizas. No nada los llevas a menos de 6.5, los pones normal, casi en el 60% de los pacientes. Y viene una terapia muy padre para este año. ¿Algo más? ¿No? Yo tengo una cosa. Es que, por ejemplo, algo que pasa mucho en la escuela es que cuando regresan del internado regresan muy gordos y ya nunca vuelven a bajar. Pero sus 5 años, o sea, los 3 años antes han estado en un buen peso. ¿Por qué ya no bajan si se supone que tu cerebro te baja a lo que has estado acostumbrado? Sí, pero nada más que tuviste un estímulo constante de alimentación, y si durante ese año te mantuviste, para que yo te logre bajar de peso y te mantengas hacia la baja necesito 3 años. Para que se modifique hacia el alta con 1 año es más que suficiente, hasta con 6 meses. O sea, hacia el alza necesito poquito tiempo para que se modifique tu punto de referencia. Para la baja ese problema necesito 3 años. O sea, si te lo vas a comer, ya no. Ahora, abusados porque también hay una mala percepción de la cuestión del alimento. ¿Qué pasa en el internado? En el internado tienes mucho desgaste en el sentido de que las guardias no te van a dejar dormir. Y entonces si tú te mantienes despierto durante la noche te va a dar más apetito. Y lo que necesitas para que tu cerebro funcione, porque lo que necesitas es que tu cerebro funcione, estás en un hospital, o sea, no necesitas tener energía en el músculo, no vas a poder, ¿sale? Necesitas pensar, necesitas azúcar. Entonces no se te van a antojar las lechugas, se te van a antojar los carbohidratos. El problema es que, bueno, ya ganaste todo ese peso y cuando tú regresas, no haces la restricción de carbohidratos para quemar lo que almacenaste. Comes igual que antes. Entonces todo lo que almacenaste no lo vas a poder quemar. Por cada tortilla o ración de carbohidratos que ustedes necesiten para que no les genere impacto en el peso, necesitas 30 minutos de ejercicio. Por cada ración de carbohidratos. Pero a ver, ¿qué desayunamos hoy? Huevo con jamón. Y 2 tortillas. ¿Qué más? ¿2 tortillas? Y un plátano. ¿Una tortilla? Yo 3 y un plátano. Bueno, vamos a ponerles 2 tortillas. El huevo con jamón no hay bronca porque es pura proteína. Pero las 2 tortillas sí. Y un plátano. El plátano cuenta doble. El plátano es como otras 2 tortillas. 2 Si plátanos. te comiste un plátano, pues son 4 tortillas. Fíjate, nada más en el desayuno. Si me comí 2 y 2. Llevas 2 tortillas y un plátano, serían 4 raciones de carbohidratos. Vamos a ir a. Necesitarías 2 horas nada más. Debe poner la ración. ¿Cuál? Frijol. Sí, eso también te cuenta. ¿Qué tanto? Una No, pulsera. se sirve. Esa es la ración. ¿Avena no les dieron? No. Bueno, No, llevas no. como 5 raciones de carbohidratos en el desayuno. Más lo que se estén botaneando. Entonces, la ventaja que tiene es que hacen ejercicio. Pero no 2 horas. Pero no Si aeróbico. no lo hicieras, ¿Y qué tipo de ejercicio? quieras. Solo que Pero también depende del metabolismo de la persona, ¿Cuál? ¿no? El metabolismo de la persona es lo que dijo, ¿no? Otros tienen más acelerado que otros. ¿No? Entonces, ¿por qué yo no subo de peso? Pues no. Desnutrido no te veo, ¿eh?